Hoy es fiesta de la Divina Misericordia. Y qué importante que podamos unirnos a través de este mensaje y llegar hasta ustedes. El numeral 965 del diario de Santa Faustina nos recuerda: les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. He preparado este mensaje por solicitud de la Casa de la Divina Misericordia, sobre la Divina Misericordia en torno a este ambiente de pandemia, y quiero compartirlo con ustedes también. Recuerdo las noticias y las informaciones que empezaron a llegar a finales del 2019 desde la lejana China, sobre un virus que rápidamente se propagaba. Estábamos lejos. ¿Qué probabilidad habría de que esa situación llegara hasta nuestros países, hasta nuestras ciudades? No queríamos ir a China, no estábamos en China, ninguno de nuestros familiares estaba en China. Sin embargo, poco a poco, los canales de información empezaron a fortalecer y aumentar la cantidad de mensajes sobre el tema. Recibimos el año nuevo 2020 y nuestras vidas continuaban con normalidad. Trabajo, estudios, fiestas, derroche. Pero de pronto todo cambió, porque empezaron a informar sobre casos positivos en nuestros países, en los países de este lado del mundo, y empezaron a surgir normas que anunciaban un posible confinamiento voluntariamente obligatorio. Nuestra generación no había tenido la experiencia de un confinamiento de este tipo. En medio de las diferentes olas de violencia en nuestro país, quizá nuestros padres y abuelos sí, o muchas personas en Europa con la Primera y Segunda Guerras Mundiales, pero acá no. Estar confinados en nuestras casas, sin poder compartir siquiera con nuestros familiares, nos llegó de improviso. Fue algo nuevo y, como todo lo nuevo, no estábamos preparados. Esto a nivel psicológico afectó. ¿Por qué? Empezamos a sentirnos en una cárcel. Nuestras casas dejaron de ser el hogar donde estábamos seguros para ser interpretadas como una cárcel de la que debíamos salir. Empezamos a tener miedo de los demás, familiares, vecinos, el de la tienda. Se interrumpen nuestros hábitos normales de vida: salir al trabajo, al estudio, a la escuela, a la cita médica, a comernos un helado. Empezamos a instaurar malos hábitos alimenticios: comer a cualquier hora, patrones de sueño irregulares, ya que no tenemos que madrugar, vamos a dormir otro poquito. Sedentarismos, ya que no nos dejan salir, entonces no hagamos ejercicio físico. Mayor uso de las pantallas, queríamos estar ocupados e informados. Todo esto conllevó al surgimiento de otros problemas físicos. Estas realidades fueron aumentando poco a poco debido a nuestra exposición frecuentemente, con cierta morbosidad, a las noticias de canales informativos. Todos los noticieros, unas noticias verdaderas, otras seguramente serían falsas, y otras más repeticiones de las anteriores, pero para llenar la programación. Y además de esto, las redes sociales. Aumentó considerablemente el uso de estas redes porque todos queríamos estar al tanto de las últimas informaciones y compartírselas a nuestros familiares y amigos. Todo esto comenzó a generar una conducta emanada del miedo, el temor y la desesperanza. Ya nadie salía por miedo, no saludaba, no se relacionaba con otros y continuaba el consumo de información. Empezaron a surgir las teorías de la conspiración. Es que esta enfermedad está en la Biblia. Me llegaron mensajes con citas de algún profeta donde supuestamente hablaba de ello. Que esta enfermedad fue creada por superpotencias y por las grandes industrias para asesinar a gran parte de la población mundial. La cuestión es que al solo consumir este tipo de informaciones, el miedo aumentaba y empezamos a crearlo como realidad. Con el paso de los meses,
la implementación de normas restrictivas con frecuencia controversiales, el empezar a notar que algunos de nuestros familiares y amigos se enfermaron y otros murieron, la tergiversación de la información y la centralidad de las mismas, porque la única información existente era contagiados y muertos por COVID, fue haciendo que el miedo y la desinformación fueran en aumento, con sus consecuencias. La ansiedad en la casa, sentirnos encarcelados, los choques entre los miembros de la casa, entre los esposos, los hijos, los papás con los hijos, porque todos estábamos acostumbrados a vernos por raticos. Implementación del trabajo y su consecuente pérdida de la noción del horario laboral. Ya que tengo el trabajo en casa, podré trabajar hasta las 10 de la noche. Además, adelanto. Pero no se dio cuenta usted que perdió el tiempo de calidad para compartir en familia y el tiempo para su descanso. Deterioro del sistema inmune a causa del miedo y las nuevas rutinas dañinas. Aumento de enfermedades a partir del deterioro del sistema inmune. La irresponsabilidad de algunos, especialmente jóvenes, contrapuesto a la excesiva responsabilidad y cuidado de muchos mayores de edad. La urgencia en cubrir las necesidades, especialmente necesidades básicas, de quienes no tenían un trabajo fijo. Con el paso de las semanas, todo eso fue conduciendo a situaciones cada vez más graves. Y empezamos a preguntarnos, ¿y ahora quién podrá defendernos? Afortunadamente también en muchas familias empezaron a implementarse otras rutinas, orar en familia, empezaron a usar las mismas redes para encontrarse primero diariamente, luego semanalmente. Inventar juegos con los hijos, establecer rutinas de ejercicios físicos y vincular a los hijos. El miedo y el darse cuenta que personas cercanas morían, empezó a generar cierta cercanía entre algunos miembros de la familia que sentía que en cualquier momento su familiar podría también enfermar y morir. Pero ante esta situación, ¿dónde queda la fe que decimos tener? Porque se entiende que la fe debe marcar e iluminar nuestro diario vivir. Pero si decimos tener fe y no somos calientes sino tibios, ¿qué ejemplo brindamos a quienes se consideran sin fe o con una fe débil? Si decimos tener fe, somos los primeros en empezar a difundir mensajes de miedo y temor, con el argumento de que son profecías de la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de confianza nos anima? ¿En qué o en quién hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza? Si nuestra fe se argumenta en sembrar miedo y desesperanza, ¿en qué momento aparece la acción salvadora de Dios? No podemos caer en la misma actitud de los fariseos, cuando aseguraban que Jesús hacía los milagros con el poder del mal, con el poder del maligno, ni en entresacar los textos de la Biblia para justificar nuestro miedo, pues el miedo no viene de Dios, ni en motivar un acercamiento a Dios basado en el miedo, pues no será un acercamiento sincero. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? El 11 de abril del 2015, cuando el Papa convocó el Jubileo de la Misericordia, se publicó un libro en el que daba ciertas indicaciones con el nombre de Dios es misericordia. Y es algo que la Biblia y el magisterio de la Iglesia lo reafirma. Y es algo que exactamente se trabaja en este libro. ¿Es Dios un débil? Sí lo es. ¿Qué encuentra usted acá? Lo que de misericordia se ha dicho en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, o sea, en toda la Biblia. La forma como se ha concebido la misericordia en la historia de la Iglesia. Lo que el magisterio de la Iglesia ha hablado de misericordia en toda su historia. Lo que los últimos papas hablaron de misericordia. Y la forma como Dios unió a 3 polacos para hacer posible que hoy estuviéramos reunidos celebrando esta fiesta. Santa Faustina, el Beato Padre Miguel Sopoco y al Papa Juan Pablo II. Si nos decimos creyentes en la divina misericordia, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Sabernos amados por Dios implica reconocer que nada ni nadie podrá hacernos daño,
podrán destruir nuestras cosas limitadas, pero jamás podrán destruir nuestra relación con Dios. Creer en Dios es confiar en Él, es saber que Él sigue vivo y actuante y que todo lo hace para el bien de los que ama. ¿O acaso hablar de la misericordia divina es algo de moda y por eso lo hacemos? Un apóstol es quien al ser testigo proclama una verdad que surge de la experiencia. Otra vez para que lo recordemos. Un apóstol es quien al ser testigo proclama una verdad que surge de la experiencia. Y debemos ser apóstoles de la misericordia. Debemos ser testigos de la misericordia no solamente con nuestra palabra, sino con nuestros hechos y nuestras acciones. Es aquí cuando debemos confiar en Él. No debemos conformarnos solamente en creer en Él, pues el maligno también cree en Dios. Lo conoce, sabe de su poder, pero jamás podrá confiar y creerle a Él, porque jamás podrá entregarle su ser a ese Dios que odia. Los seres humanos estamos llamados a creerle. Cuando le creemos a Dios, nuestra vida cambia, nuestro ser cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. Confiar en la misericordia es abandonarnos en ella y saber que Dios ha vencido al mundo, que Jesús ha vencido al mundo y con Él lo venceremos. Confiar en la misericordia de Dios tampoco nos permite abusar de ella. Y la palabra también nos lo recuerda. Y voy a tomar el texto de Eclesiásticos 5:6 que lo traigo en el libro. No pienses, es grande su misericordia y perdonará mis muchas culpas, porque tiene misericordia, pero también se enoja y su ira recae sobre el malvado. Abandonar y dudar, desconocer y abusar de la misericordia, al final eso nos lleva al infierno. El Papa Juan Pablo II, en 1999, nos decía: el hombre llamado a responderle a Dios en la libertad puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre la comunión gozosa con Él. Precisamente esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. Recuerden esto, ya estoy terminando. El infierno es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia de Dios. Dios me ha dado la posibilidad de acompañar a personas en el momento de su muerte, y en el libro hay un testimonio sobre ello. Y por más poder, por más dinero, por más fuerza, por más prepotencia, al final tendremos que encontrarnos con Él, queramos o no. ¿De qué forma has vivido la vida? ¿De qué forma vives acá para encontrarte con Él? Que hoy, al celebrar la fiesta de la divina misericordia, como un deseo del mismo Dios, abramos nuestro corazón a ese Dios que lo ha entregado todo por amor a ti y por amor a mí. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Te invito a cerrar tus ojos y desde el fondo de tu corazón agradece la misericordia de Dios en tu vida, a pesar de tu vida, a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, ese pecado que ese pecado no me impida encontrarme con la misericordia de Dios. Dios no te ama más porque sea más bueno, ni te ama menos porque sea más malo. Solo te ama porque Dios es amor. Con los ojos cerrados, te invito para que desde el fondo de tu corazón repitas esta oración. Gracias te doy, Señor, quien en tu infinita misericordia no me has desechado ni me has abandonado. Al contrario, me has abrazado y me has hecho sentir vivo. Gracias porque me enseñas cada día a dejarme abrazar por ti, porque sé que solo tú podrás dirigir mi vida y la de todos los que en ti confíen. En tu misericordia me abandono, mi Señor. Que mi corazón palpite cada día a la sombra de tu misericordia y con absoluta confianza mis labios confiesen: Jesús, yo confío en ti. Otra vez, Jesús, yo confío en ti. Repítelo y que resuene en el fondo de tu ser: Jesús, yo confío en ti. Que la misericordia de Dios te acompañe y te ayude a vivirla con tus amigos, con tu familia y en la relación con todos. Feliz día.